dice Pedro, esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Escuchen, pues para esto fuisteis llamados. Por favor, mételo en tu cabeza. Para esto fui llamada. Para esto fui llamada. Para esto fui llamada. Para esto fui llamada. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir injustamente. ¿Y por qué Dios nos quiere hacer sufrir injustamente? No es justo. Bueno, dice el versículo 21, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Inmediatamente brincas y dices, bueno, ese fue Cristo. ¿Sabes una cosa? Para eso nos dio su Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene uno de los principales propósitos al venir a nuestra vida, darnos la mente y el carácter de aquel que estamos siguiendo todos los días. Y si tú dices, es que ese fue Cristo, yo no puedo dejarme de mi esposo, lo único que te digo ahorita, sin lugar a dudas, es que tú no eres cristiana. Desarrolla y comienza a vivir una vida siguiendo las pisadas de su maestro. ¿Y por qué Dios me quiere hacer sufrir? ¿Y por qué me quiere humillar? Bueno, porque Dios da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. En otras palabras, cuando nosotros aceptamos el sufrimiento y a nuestro cónyuge y comenzamos a perdonarlo, recibimos más gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es la habilidad y el poder que Él nos da para hacer su voluntad. ¿Por qué no puedes vivir una vida victoriosa en el pecado? Porque no tienes la gracia de Dios. ¿Por qué no tienes la gracia de Dios? Por tu soberbia. Porque tienes resistiendo a Dios hace mucho tiempo a través de tu cónyuge. Y en último lugar, en cuanto a los hombres, se expondrá el hombre a tentaciones sexuales muy fuertes. Ustedes saben que el impulso sexual, Dios quiere que sea satisfecho dentro del matrimonio, nada más. Y cuando un hombre se divorcia de su esposa, o cuando un hombre comienza ya a repudiar a su esposa y dice, bueno, es que ya está gorda, etcétera, etcétera, en ese momento el hombre se vuelve vulnerable a pensamientos impuros y a las tentaciones de la carne de otras mujeres. Qué importante es entonces, mujeres, que mantengan ustedes la línea, ¿verdad? Y qué importante es que nosotros, cuando veamos a nuestras esposas gordas, les digamos también, ¿verdad? De todas maneras, te sigo queriendo. Y cuando nosotros no tenemos esta respuesta, vamos tarde o temprano a caer en el adulterio. ¿O sabes una cosa? Al ratito tus hijos te van a encontrar revistas pornográficas debajo del asiento de tu coche. Vayamos con las mujeres. Señoras, cuando ustedes están pensando en el divorcio, o cuando ustedes quieren llevar el divorcio, quiero decirles a ustedes que van a tener que pensar en estas consecuencias antes de que en este seminario sigas creyendo en tu corazón que te puedes divorciar. En primer lugar, cualquier mujer que inicia el divorcio se está exponiendo inmediatamente a los poderes del mal. Vean lo siguiente. La autoridad de tu esposo, tú eres esta, y tu esposo está aquí, y este es el paraguas. Cuando tú estás debajo de tu esposo, inmediatamente la sujeción te sirve como un paraguas de protección. Tu esposo va para acá, tú vas para acá, tú vas para acá, tú vas para acá. En el momento en que tú te sales de la sujeción de tu esposo, ya no tienes el paraguas de protección, que es la autoridad. La autoridad del esposo sobre la esposa es como una protección, y cuando la esposa no quiere sujetarse y se rebela y dice, me voy y hago mi vida, en ese momento la mujer se sale del paraguas que la protege del enemigo. Dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Las esposas
cuando no obedecen a Dios al sujetarse a sus esposos, quedan inmediatamente, repito, bajo la influencia de los poderes del mal. En segundo lugar, destruye muchas familias. Cuando tú tomas el asunto en tus propias manos, tú destruyes no solamente a tu familia, sino también a la familia de tu esposo y a la familia de tus hijos. Quiero decirles a ustedes que cuando nosotros pensamos en el divorcio, en ese momento, la familia de mi esposo es afectada, mi familia es afectada, la familia de los niños, sus primos, sus tíos es afectada y la familia de los primos de mi esposo y de sus primos es afectada. Vean ustedes, el radio es como la bomba atómica, el radio de acción tan destructor que tiene el divorcio en las familias. Yo lo he visto en mis propios sobrinos. Vienen mis sobrinitos, mis papás se están divorciando. Ellos les cuentan a los otros primos. Y entre todos los primos comienzan a hablar del divorcio cuando son niños de 9, 10, 11, 12 años de edad. Y afecta la semilla del divorcio a tantas familias que ustedes no se imaginan el daño que hacemos cuando pensamos divorciarnos. En tercer lugar, obliga a los hijos a tomar partido. Cuando una mujer se quiere divorciar, está obligando a sus hijos a que escojan partido. O sea, recuerden esto. Aquí estoy yo como hijo. Mi padre se divorcia y se va para acá. Mi madre se divorcia y se va para allá. ¿De qué lado me voy yo? No, pues a los dos los quiero. Pues sí, a los dos quiero, pero cuando venga el divorcio voy a tener que decidir o me voy a vivir con ella o me voy a vivir con él. O a lo mejor la ley va a decidir con quién me tengo que ir. Y saben ustedes, dice en el Salmo 15:3, que cuando Dios habla de la integridad y de quién es el que estará en el monte de Jehová, una de las condiciones para poder tener comunión con Dios es el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su esposo, o contra su esposa, o contra su vecino. Qué terrible es que al salirse la autoridad, los hijos tengan que decidirse tarde o temprano con quién se van a ir. Y todo porque yo no quiero seguir viviendo con él. Hermana que me escuchas, tu esposo a lo mejor no tiene solución. A lo mejor tu esposo no se quiere convertir, pero déjame recordarte que mientras tú vivas una vida santa, hay esperanza para él. Pero si él no tiene solución y tú también decides, por él no tener solución, divorciarte, ya no hay esperanza para tus hijos. ¿Qué les quiero decir? Mujeres que están casadas con hombres que no tienen solución, no se divorcien por causa de él, háganlo por causa de sus hijos. Ok, ya no lo quieres a él, pero por favor no lo hagas, porque hay terceras personas que serán profundamente lastimadas. En cuarto lugar, la mujer también demuestra tener un corazón endurecido, ya lo vimos. Cristo dijo que los que quieren divorciarse lo quieren hacer por la dureza de su corazón. En quinto lugar, blasfema contra el nombre de Dios. Dios ordena a las esposas en Tito 2:5 a sujetarse a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Una mujer un día le dijo a mi esposa, quiero que me acompañes a mi casa, a un estudio. Y llegaron 3 mujeres al estudio. Y una de las mujeres que llegaron al estudio le dijo a mi esposa, este es el último día en que yo vengo a este estudio. ¿Por qué? Bueno, pues ayer vi a la señora que me está dando los estudios en el mercado con su esposo. Y usted hubiera visto, hermana, la forma como ella le gritaba a él en el mercado. Y la forma como, y ándale, y dice que le hacía así en la manga de la camisa y hasta pellizco le tenía. Y en ese momento mi esposa le dijo a la hermana esta que daba clases, quiero que sepas que por tu falta de sujeción la palabra de Dios está siendo blasfemada. Oye, ¿por qué? Porque tu discípula me contó la forma como tú tratas a tu esposo. Esto es terrible de parte de una mujer. La mujer no se imagina de qué forma los incrédulos, miren, los incrédulos están con telescopios viéndonos así, esperando que caigamos. Esperando que hagamos, pero el más mínimo movimiento en falso, para sacar el hacha y ¡pum! ¿Por qué? Porque ellos no pueden creer que alguien viva una vida diferente. Entonces, qué terrible que tu falta de sujeción obligue a que las personas blasfemen contra Dios. En sexto lugar, expones a tu familia a grandes tentaciones.
Aquí pasa lo contrario, ¿verdad? Tu esposo sabe que lo repudias. Ya tiene un mes pidiendo, oye, mijita, vamos a la tienda romana, pues nada de nada. Pues ya anda aquel arañando las paredes, ¿verdad? Entonces, en ese momento, ¿qué va a hacer él? Pues inmediatamente el hombre va a tener que refugiarse en los brazos de otra mujer que no sea su esposa. Qué grave es rechazar a tu esposo sexualmente. Qué grave es creer que porque estás enojado con él, puedes usar el látigo, lo vimos ayer, como un látigo, el sexo como un látigo. Y esto no es a los ojos de Dios algo de pecado. Es importante que cuando nosotros comencemos a creer que vamos a divorciarnos, los trámites del divorcio van a comenzar a desestabilizar y a causar incertidumbre en los demás miembros de toda nuestra familia. Lo que más anhelan los hijos es ver en los padres amor y seguridad. Ayer citaba José Luis un versículo que dice, cuando el mundo ve el amor entre ustedes, el mundo sabrá que son mis discípulos. ¿Sabes una cosa? Cuando nuestros hijos vean cómo nos amamos, nuestros hijos creerán que somos hijos de Dios. Prediquémosles menos a nuestros hijos y amemos más a nuestro cónyuge. En séptimo lugar, la mujer está rechazando el poder de Dios. Dios nos promete que Él es más grande que cualquier otro poder o influencia o presión que podamos tener. 1 Juan 4:4, mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo. Y también Dios, queridas mujeres, nos ha prometido no dejarnos ser tentados más de lo que podemos ser tentados. 1 Corintios 10:3. Entonces, ¿por qué crees que el problema con tu esposo es tan grande, que tú tienes que divorciarte? ¿Qué acaso el poder de Dios no es más grande que el poder de tu esposo? ¿No crees realmente que Él es El Shaddai? Si tú no crees que Dios puede cambiar a tu esposo, entonces no sé en quién vas a creer. Pero si tu fe es tan pequeña, esa es la razón posiblemente por la cual tú piensas divorciarte. En octavo lugar, demuestra que ella tiene un carácter dominante. Es lógico que para que una mujer quiera divorciarse, primero debe salirse de la autoridad de él y después tomar el asunto en sus propias manos. Al hacer esto, ella se convierte en juez del esposo. Y esta acción demuestra que la mujer tiene un espíritu autosuficiente e independiente, además de orgullosa, resentida, amargada, etcétera, etcétera, etcétera. En el momento que tú piensas, yo no quiero saber nada de él, tú estás demostrando la clase de espíritu que te está dominando. En noveno lugar, vas a permitir que los enemigos de Dios justifiquen sus pecados. Ya vimos también que cuando el hombre quiere divorciarse, la gente dice, bueno, pues si Clarita y Panchita, mira nomás cómo trata el mercado a su esposo. Y el otro día que hablamos por teléfono me dijo que ya nada y que ya no le importa un bledo a su esposo. Y yo que, pues aquí católica y mi virgencita y esas cosas, pues, y ella que va a la metodista y va a la presbiteriana, me sale con esas cosas. Yo no soy mejor que ella, ni ella es mejor que yo. En ese momento comienzas a tropezar. Y Cristo dijo, cuando alguien haga tropezar a una persona, más le valiera amarrarse una piedra en el cuello y arrojarse al océano que tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Ahora, fíjense ustedes a quién se estaba refiriendo Cristo en ese pasaje. ¿Saben a quién se refería Cristo en ese pasaje? A los niños. Cuidado cuando tú con tu rebelión y tu conducta tropiezas a tus propios hijos por causa de Cristo.